Bienvenidos a esta nueva clase de microbiología donde vamos a hablar acerca de dos patógenos muy importantes que se transmiten principalmente a través de alimentos. El primero del cual vamos a hablar es Yersinia enterocolítica. Sin embargo, como siempre, les dejo acá la diapositiva con los objetivos de la clase. Pueden pausar el video, leerlas, es simplemente para que puedan ver todos los elementos que vamos a tratar en la lección de hoy. Ahora sí, vamos a hablar acerca de las generalidades de Yersinia enterocolítica. No confundir con Yersinia pestis, que es otra especie completamente distinta. Yersinia enterocolítica pues pertenece a la familia Yersiniaceae, que anteriormente se conocía como Enterobacterioceae. Pertenece, por supuesto, al género Yersinia, su especie completa es Yersinia enterocolítica. En cuanto a su morfología, estamos tratando con un cocobacilo, es una bacteria en realidad pleomórfica, gram negativa. Ya sabemos cuáles son las particularidades de la pared celular que hace que una bacteria sea gram negativa. En cuanto a su metabolismo, esta es una bacteria anaerobia facultativa, lo que quiere decir que ella, dependiendo de las condiciones del ambiente y la disponibilidad de ciertos factores, puede utilizar o no el oxígeno para generar energía. Ella también tiene la particularidad, esto es muy importante para su cadena epidemiológica, de poder crecer en temperaturas muy frías. De hecho, se le conoce como una bacteria psicrófila, por eso mismo, porque puede crecer en condiciones de muy baja temperatura. Es una bacteria que además va a ser tolerante a la bilis, como muchas otras bacterias gram negativas va a poder crecer en agares como el agar MacConkey, aunque veremos más adelante que ella tiene un agar bastante específico que se utiliza para su crecimiento, su cultivo. Ella tiene la particularidad de que va a fermentar glucosa, pero no lactosa, va a ser oxidasa negativo y en la prueba de nitratos a nitritos va a ser positiva, va a poder reducirlo. En cuanto a la epidemiología, Yersinia enterocolítica es una de las causas de gastroenteritis o de enteritis bacterianas más importantes del mundo. La incidencia de yersiniosis es bastante elevada en algunos sitios del mundo, mientras que en otros va a ser más bajo, puede afectar a cualquier grupo etario. Sin embargo, los que se ven más afectados son principalmente los niños menores a 1 año. Son los que pueden desarrollar con mayor facilidad la infección y sobre todo las formas graves de la infección. La enfermedad ocurre principalmente en aquellos meses que son más fríos, por ejemplo en países que tienen estaciones, que tienen un invierno propiamente dicho, como por ejemplo de octubre a marzo, suele haber más casos y esto se cree que se debe a esta capacidad que les estaba comentando de la bacteria de poder replicarse aún en temperaturas bastante bajas. En cuanto al mecanismo de infección y su cadena epidemiológica, es bastante sencillo. Hay muchas cepas de Yersinia enterocolítica. Sin embargo, aquellas que son patógenas para el ser humano son las que se van a encontrar a nivel de los cerdos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? En el cerdo, la bacteria Yersinia enterocolítica va a colonizar principalmente las amígdalas y el tejido linfoideo que rodea a la orofaringe del cerdo. Desde allí, la bacteria puede movilizarse a través del tracto gastrointestinal para poder ser eliminada finalmente por las heces. Eso hace que la infección por Yersinia enterocolítica en los seres humanos tenga a el cerdo como principal reservorio, como principal fuente de infección. Ahora, ¿cómo nos vamos a contaminar? O mejor dicho, ¿cómo vamos a adquirir la enfermedad? ¿Cómo nos vamos a infectar? Bueno, eso lo vamos a hacer mediante la ingestión de carne de cerdo, de un cerdo que tuviese Yersinia enterocolítica. Principalmente aquellos cortes que tienen que ver con el cuello, con la región de la orofaringe, con la región linfoidea y también aquellos cortes de cerdo en donde se utilice las vísceras, se utilice el intestino per se como parte del corte, como parte del alimento. También puede ocurrir transmisión por exposición a heces que contaminen, pues, o que una persona pues limpie las heces de su mascota, puede ser un perro o un gato,
que esté infectado con estas cepas patógenas de Yersinia enterocolítica, luego no se lave las manos, manipule alimentos o agua y pueda hacer que esta bacteria termine entrando a el organismo. También algo muy importante es que esta bacteria utiliza para su metabolismo grandes cantidades de hierro. Por eso es que en personas que tengan alguna patología en donde los niveles de hierro aumentan o una persona que acaba de recibir una transfusión sanguínea tiene mayores probabilidades de desarrollar infección por Yersinia enterocolítica. Hay otros mecanismos de transmisión o mecanismos de infección. Uno de los más importantes sería la exposición a agua que no ha sido tratado, que esté contaminada con la bacteria, y transfusiones o trastornos en el metabolismo del hierro, que era lo que les estaba comentando. Algunos factores de virulencia que tiene esta bacteria son varios. Hay algunos que están codificados directamente en el genoma de las bacterias, otros que van a estar codificados en plásmidos que se pueden mover de una bacteria a otra. Con respecto a los factores de virulencia cromosómicos, tenemos por ejemplo la invasina, ¿ok? Que junto con la adesina están relacionadas principalmente con la mediación de la unión a las células epiteliales del intestino de los seres humanos y que tienen una función muy importante a la hora de colonizar ese tejido linfoide que está en las mucosas gastrointestinales. Además tenemos una enterotoxina termoestable que lo que va a hacer es aumentar los niveles de una molécula llamada GMP cíclico, y esto va a propiciar la secreción de distintos fluidos a la luz intestinal, provocando diarrea. En algunos casos puede ser sanguinolenta. También tiene sistemas de captación de hierro, por eso les estaba comentando que esta bacteria depende mucho de la captación de hierro, y por eso personas que tengan trastornos del hierro tienen una probabilidad mayor de tener una infección grave por Yersinia enterocolítica. Y luego tenemos los factores de virulencia que están relacionados principalmente con genes que están codificados en los plásmidos. Recuerden que un plásmido es simplemente una molécula de ADN lineal o circular que entra a una bacteria, no forma parte de su ADN cromosómico, ¿no? Sino que es una molécula extra que entró ahí. Tenemos en ese caso la adesina YADA, que en este caso va a permitir la adhesión de la bacteria a las células del hospedero y también que las bacterias se puedan unir y aglutinar. Este factor YADA es, hasta el momento, se considera como el factor de virulencia individual más importante para el proceso para la fisiopatología de la yersiniosis. Luego tenemos sistemas de secreción de tipo 3 o T3SS, que son factores que los veremos a continuación en una imagen esquemática, que permiten a la bacteria literalmente inyectar a las células del hospedero, sobre todo a células del sistema inmune, una serie de proteínas efectoras llamadas YOPs. Hay diferentes tipos de YOP. Está la YOP-E, que es una citotoxina, es decir, que genera daño citotóxico directo a la célula donde es inyectada. Tenemos luego la YOP-H, que va a inhibir la fagocitosis cuando es inyectada en un macrófago, por ejemplo. La YOP-M, que modula la respuesta inflamatoria. Y por último, la YOP-P y J, que induce la apoptosis en macrófagos. Entonces podemos ver cómo esta bacteria tiene un gran arsenal de defensa contra su eliminación por el sistema inmunológico. Y es por esto que en algunos casos esta bacteria se puede diseminar por todo el cuerpo. Entonces, una vez ingiero la bacteria a través de principalmente alimentos que estén contaminados, esta bacteria va a llegar al ilion terminal y al colon proximal, ¿sí? Una cosa importante que no les había mencionado acerca de Yersinia enterocolítica es que ella posee una serie de flagelos. Una serie de flagelos que le dan motilidad, por supuesto, pero estos flagelos solamente están activos a temperaturas bajas. Cuando Yersinia enterocolítica llega al intestino y la temperatura empieza a aumentar a 37 grados centígrados, que es más o menos pues, la temperatura corporal normal, la bacteria pierde su movilidad, ya los flagelos no se van a mover, sino que se van a empezar a inducir genes que están relacionados con la virulencia de la bacteria. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que les estaba comentando, tenemos la adesina, que se denomina AIL,
ese factor de virulencia, y YADA, que ya vimos que lo que van a hacer es permitir que la bacteria se pueda unir a las células del hospedero a nivel de la mucosa intestinal. Pero lo hacen principalmente a través de la unión o la invasión de las células M. Las células M son células del sistema inmunológico que están en la mucosa gastrointestinal y que son como unas células que, digamos, van a estar literalmente censando todo lo que hay en el intestino. Y si hay algún patógeno o algún antígeno, ellas se encargan de tomarlo, de fagocitarlo y procesarlo gracias al tejido linforreticular que está por debajo de la mucosa. Entonces, esta Yersinia enterocolítica invade a las células M y eso le va a permitir una traslocación hacia la lámina propia. Y ya cuando está en la lámina propia y está en contacto con el tejido linforreticular asociado a mucosa gastrointestinal, es decir, el GALT, es donde se van a activar todos los factores de patogenicidad que les acabo de mencionar y se van a formar abscesos, porque va a haber una gran necrosis de células de macrófagos, de neutrófilos, de linfocitos. Eso va a generar abscesos y necrosis a nivel de ese tejido, ¿no? Y también se van a liberar una serie de enterotoxinas que van a tener efectos adversos en el cuerpo, efectos nocivos, por supuesto, como por ejemplo septicemia, pueden generar neumonía, meningitis y endocarditis. Esta bacteria, que inicialmente estaba circunscrita a el intestino, va a empezar a diseminarse. Primero va a moverse a través de los vasos linfáticos, del tejido linfático, y va a invadir los ganglios linfáticos mesentéricos. Ahí va a generar una linfaadenitis mesentérica. Puede haber incluso necrosis de esos ganglios linfáticos. De allí sigue movilizándose y al final va a alcanzar la circulación sistémica, va a moverse al hígado, va a moverse al vaso, va a moverse a los pulmones y allí puede generar infección y una serie de complicaciones bastante graves. Importante que este sistema de traslocación o este sistema que permite la inyección de las JOPs va a hacer que literalmente estas moléculas se vayan diseminando por todo el cuerpo, viajando a través de los macrófagos. Y además van a bloquear el proceso de fagocitosis y van a inducir la apoptosis de los macrófagos. Por lo tanto, o adicionalmente, Yersinia también va a inhibir la inflamación. O sea, va a inhibir este proceso que permite al cuerpo, digamos, circunscribir a el patógeno en una zona específica. Pues Yersinia lo va a inhibir porque va a prevenir que tanto los macrófagos como otras células del sistema inmune puedan liberar citoquinas proinflamatorias o citoquinas quimiotácticas. Aquí tenemos una imagen esquemática. Tenemos por un lado las células del epitelio intestinal y tenemos las células M. Entonces las células M van a captar a Yersinia enterocolítica cuando llega a la luz y la van a traslocar. La van a traslocar a la submucosa donde va a estar en contacto con las células del sistema inmunológico. Aquí podemos ver cómo este sistema de secreción lo que va a hacer es que la bacteria introduzca directamente al citoplasma sus proteínas efectoras JOP. Y luego de que todas estas JOP empiecen a llegar o a estar dentro del citoplasma de las células del sistema inmune, van a generar todos estos mecanismos de disrupción, citotoxicidad, van a generar también disrupción del citoesqueleto de actina, van a inducir la apoptosis y por eso es que ella va a poder seguir diseminándose y además va a haber una inhibición de los procesos inflamatorios. Y de allí ella va a seguir movilizándose y colonizando distintas estructuras hasta que genere una infección, valga la redundancia, generalizada. Sin embargo, esto no ocurre siempre. En la mayoría de los casos, la infección por Yersinia enterocolítica se queda circunscrita a el sistema gastrointestinal y genera una gastroenteritis o una enteritis, mejor dicho. En algunos casos es que suele complicarse, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos y en pacientes jóvenes, en bebés menores de 1 año. Aquí podemos ver lo que ocurre. Esta sería
una estructura linforreticular que está llena, repleta de bacterias, de estos cocobacilos gram negativos, que están generando una necrosis de todo ese tejido. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico lo vamos a hacer mediante el aislamiento de Yersinia enterocolítica a partir de muestras biológicas. Esto tenemos que hacerlo en conjunto con la parte clínica, por supuesto. Si una persona ha tenido un historial de fiebre, dolor abdominal, calambre, diarrea, que suele ser sanguinolenta, como ya les he dicho, y náuseas, pues uno de los sospechosos podría ser Yersinia enterocolítica. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar las muestras? De aquí podemos sacar muchas muestras, principalmente de heces para hacer un coprocultivo, pero también podemos extraer una muestra de sangre periférica para hacer un hemocultivo, porque recuerden que esta bacteria puede movilizarse a través del torrente sanguíneo. Podemos hacer una biopsia de ganglios linfáticos mesentéricos, podemos hacer, incluso si tenemos síntomas neurológicos, una muestra de líquido cefalorraquídeo, exudado faríngeo, porque no solamente la bacteria va a colonizar esta región en el cerdo, sino también en el ser humano, e incluso del líquido peritoneal. Si le hacemos una tinción de Gram, podemos ver estos cocobacilos Gram negativos. Ahora, ¿dónde voy a cultivar esa muestra? En un agar. Yo les dije al principio que lo podemos cultivar en agar McConkey, pero el problema de cultivarlo en agar McConkey es que no va a ser selectivo. Y para el ojo inexperto, aunque sea un profesional, ¿no? Si un profesional no está acostumbrado a haber procesado varias muestras de Yersinia enterocolítica, puede ocurrir que la confundan con otro tipo de bacteria. Entonces, si tenemos la sospecha, debemos hacer el cultivo en este agar, que es el agar SIN, que es el agar Cefsulodina Irgasan Novobiosina. Cuando nosotros cultivamos acá, vamos a poder observar unas colonias rojas características de Yersinia enterocolítica. Esto va a tener una serie de sustancias que van a inhibir el crecimiento de otras bacterias y van a propiciar el crecimiento de Yersinia enterocolítica. Y también podemos realizar algunas pruebas moleculares como el GIMP, que es el PCR múltiple gastrointestinal, que ha sido de bastante utilidad para el diagnóstico de la infección por esta bacteria en tiempos actuales. Sin embargo, hacer el cultivo pues también es una manera, sobre todo con el agar SIN, bastante precisa de poder diagnosticar. En cuanto a la prevención, bueno, lo primero es la parte educativa. Si no conocemos acerca de este agente, pues no vamos a poder prevenirlo de ninguna manera. Sobre todo, una cosa muy importante es el consumo de carne de cerdo que esté cruda o incluso que no esté bien cocida. O sea, no es necesario que esté completamente cruda, puede simplemente estar no completamente cocida y la bacteria puede estar allí. Otra cosa importante son las regulaciones sanitarias en los sitios en donde se realiza el sacrificio de los cerdos, porque obviamente es un sitio en donde puede haber una contaminación enorme si uno de esos cerdos tiene la bacteria y luego hay contacto con otros cerdos o con la carne de otros cerdos. Porque no solamente es que yo coma parte de la región linfoidea, ¿no? o orofaringia. Es que si, por ejemplo, yo hago el corte de esa región del cuello y esa parte que estaba contaminada hace contacto con otros cortes, un corte de la pierna, de la espalda del cerdo, eso va a contaminarse y luego al ingerirlo voy a adquirir la infección. Se está probando también como parte de medida preventiva el uso de cepas vivas atenuadas de Yersinia, ¿sí? Digamos como una vacuna que induce inmunidad cruzada en los cerdos. Eso se está probando, sin embargo no es una práctica que se esté realizando de forma generalizada. Lo más importante es el consumo de carne de cerdo que venga de una procedencia, de una buena procedencia y que haya sido cocido de forma, o que haya pasado por un proceso de cocción, digamos de forma efectiva, o sea, en que no haya quedado crudo de ninguna manera, ni a término medio, sino que esté completamente cocido. También hay unos platillos, ¿no? Que no son de esta región, sino de regiones más nórdicas, en donde agarran el tracto gastrointestinal del cerdo y lo rellenan, ¿sí?
Entonces, en esos casos también hay que tener mucho cuidado, hay que hacer el lavado de esas vísceras para poder hacer estos platillos y evitar o reducir la posibilidad de contagio. Ahora vamos a pasar a la infección por Salmonella entérica serotipo TIFI. Así es como se conoce actualmente. En este caso estamos hablando de un bacilo gram negativo, es una bacteria flagelada y algo muy importante es que esta bacteria, el único reservorio conocido es el ser humano, es una bacteria esencialmente del ser humano. Entonces hay distintos tipos de tipificaciones de esta bacteria mediante sus lipopolisacáridos y se ha demostrado que la bacteria que es patógena para el ser humano es la que tiene los lipopolisacáridos O9 y O12 y también es positiva para un antígeno capsular llamado antígeno capsular V. Esa es la que es patógena para los seres humanos. Entonces, ¿cómo vamos a adquirir la bacteria? Mediante el consumo de agua o alimentos contaminados. ¿Contaminados con qué? Con heces de personas portadoras del microorganismo. Ese es el gran problema. Puede haber hay personas, mejor dicho, que tienen la bacteria en su tracto gastrointestinal, no muestran ningún signo o síntoma, pero en sus heces se encuentra este patógeno. Y si esas heces contaminadas entran en contacto con las manos de una persona que va a hacer o preparar un alimento o con el agua que luego uno se va a tomar, ahí es cuando la bacteria puede entrar en nuestro cuerpo. Es más común en niños y adultos jóvenes en países que tienen bajas condiciones de saneamiento y de higiene, lamentablemente. En cuanto a la patogenia, ya les expliqué cómo es el proceso, principalmente a través de alimentos o agua contaminada, ¿sí? Nosotros vamos a ingerir todo eso y la bacteria pues tiene la capacidad de poder resistir al efecto del ácido clorhídrico antes de llegar al intestino delgado. Ella va a penetrar el epitelio, ¿sí? De la misma forma que lo habíamos visto con Yersinia enterocolítica y va a ingresar al tejido linforreticular asociado a la mucosa gastrointestinal. Y luego se va a diseminar de forma muy extensa por todo el cuerpo, tanto por vía hematógena como por vía linfática, ¿sí? Él, al igual que Yersinia enterocolítica, va a ingresar a la submucosa a través de las células M y en algunos casos también puede penetrar directamente en las células epiteliales o atravesar el espacio que se encuentra entre las células del epitelio. Importante, la entrada a las células epiteliales es mediada por el regulador de la fibrosis quística, ¿okay? Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es una de las proteínas más importantes, ¿ok? El regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. La proliferación de Salmonella TIFI en la submucosa va a generar que las placas de Peyer se hipertrofien. Ese es un hallazgo histopatológico bastante importante. ¿Qué es lo que va a ocurrir luego? Bueno, la bacteria llega al sistema retículo endotelial y va a empezar a replicarse, y a replicarse, y a replicarse, ¿sí? Y es característica, o sea, esta replicación es característica de la fiebre entérica y va a causar síntomas como o cuadros, mejor dicho, como sepsis, es decir, una infección generalizada y aumento de tamaño del hígado, llamado hepatomegalia. Los pacientes pueden desarrollar bacteriemia, es decir, presencia de la bacteria en sangre, secundaria con otros organismos, ¿ok? Debido a que Salmonella TIFI va a generar pequeños daños microscópicos en la mucosa gastrointestinal y eso va a permitir que otras bacterias puedan ingresar. Recuerden que en nuestro sistema gastrointestinal hay muchísimas bacterias, unas que forman parte de nuestra propia microbiota y otras que no. Entonces, este aumento, digamos, de la permeabilidad a nivel intestinal puede hacer que se generen infecciones secundarias. Aquí es lo que ocurre. Tengo la ingestión en primera instancia de Salmonella, ¿sí? Eso es lo primero que va a ocurrir.
Luego veo acá cómo esa bacteria llega al estómago, en el estómago ya sobrevive el efecto del ácido clorhídrico, luego va a pasar a intestino delgado, y en intestino delgado va a ocurrir esto, que ella va a invadir o a traslocarse mediante las células M y luego a las células del sistema inmune como macrófagos, células B, células T, polimorfonucleares, pero también puede atravesar directamente las células epiteliales o atravesar las células o digamos meterse entre las células para poder ingresar. De igual manera, esto lo que va a generar es que la bacteria empiece a invadir células del sistema inmunológico y luego va a poder diseminarse por todo el cuerpo. De allí va a poder llegar hasta el hígado, desde el hígado incluso va a poder llegar hasta la vesícula biliar, va a poder luego entrar otra vez en el intestino y luego va a llegar al colon y a través de las heces va a ser expulsada. ¿Cuál es la presentación clásica de la enfermedad? Va por semanas. Por ejemplo, la primera semana tenemos que suele ocurrir, en primera instancia, fiebre, una fiebre ascendente, y hay diseminación hemática de la bacteria. Eso es desde el inicio. La bacteria se mueve por todo tu cuerpo rápidamente. Puede haber bradicardia relativa, que es un signo que es básicamente cuando aumenta la temperatura corporal, cuando hay fiebre, lo que uno espera normalmente es el aumento de la frecuencia cardíaca de forma refleja. Sin embargo, en esta enfermedad ocurre lo contrario, aumenta la temperatura, pero hay bradicardia, ¿ok? O una disociación entre el pulso y la temperatura. Luego, en la segunda semana es cuando vemos los efectos gastrointestinales. Vemos dolor abdominal y pueden aparecer una serie de manchas asalmonadas en el tronco y en el abdomen. Ya para la tercera semana, cuando ya hay invasión y colonización del sistema retículo endotelial, podemos observar aumento del hígado, hepatomegalia, aumento del vaso, esplenomegalia. Podemos ver daño grave a nivel del intestino, con hemorragias gastrointestinales, perforaciones microscópicas en un inicio, y luego bacteriemia secundaria y peritonitis. Cuando hablamos de bacteriemia secundaria nos referimos a que está la invasión al torrente sanguíneo de otras bacterias, no de salmonela, sino que la permeabilidad y el daño que generó en la barrera mucosa permitió que pasaran bacterias de otro tipo al torrente sanguíneo. Aquí podemos ver las manchas asalmonadas que son características de la segunda semana. ¿Cuáles son algunos factores de virulencia de Salmonella typhi? Bueno, uno de los factores de virulencia, o mejor dicho, de los mecanismos de virulencia más importantes de Salmonella typhi, o Salmonella entérica, es la persistencia que ella tiene dentro de los macrófagos y de otras estructuras, como por ejemplo las vísceras, hígado, vaso y sobre todo la médula ósea. Ella encuentra en la médula ósea un refugio muy importante que puede hacer que esa infección persista por muchísimo tiempo aún sin generar ningún tipo de signo síntoma. También tenemos algunos genes importantes como el FOP-P y el FOQ que están relacionados principalmente con la expresión de proteínas bacterianas en el interior de macrófagos. También tenemos el sistema de secreción tipo 6, parecido al que habíamos visto en Yersinia enterocolítica, va a tener la misma función, que es inyectar al interior de nuestras células una serie de otros factores de virulencia y también una toxina, que es la toxina tifoidea. La toxina tifoidea tiene la particularidad de que puede detener el ciclo celular de las células del hospedero, obviamente, y también puede generar apoptosis. Sin embargo, no es enteramente necesaria para el proceso fisiopatológico de Salmonella entérica. Sin embargo, cuando está presente y cuando se secreta, pues la infección es mucho peor. ¿Cuál es el problema con la infección por Salmonella entérica? Bueno, que hay personas que van a quedar como portadores crónicos, entre aproximadamente el 1 al 5%, ¿ok? Sobre todo en mujeres adultas y pacientes con trastornos biliares, porque recuerden que va a haber un pasaje de Salmonella a través de la bilis, a través de esta sustancia secretada por el hígado, ¿no? Que va a estar concentrada en la vesícula biliar y que luego va a salir a través de los conductos biliares.
Entonces, estas personas, portadores crónicos, pueden tener muy pocos o ningún síntoma, pero van a estar excretando a la bacteria a través de sus heces, que van a estar contaminadas y por lo tanto pueden luego hacer que los alimentos o el agua que consuma una persona sana también esté contaminada con salmonela. El diagnóstico, bueno, principalmente vamos a hacer, a observar la bacteria a través de una muestra de heces, de sangre o de médula ósea. Cuando, por ejemplo, queremos hacer la determinación o la muestra, sobre todo cuando hay la fase de afectación sistémica, en la primera semana hay, por ejemplo, bacteriemia, podemos hacer un hemocultivo, ¿sí? Cuando ahí está fiebre escalonada que les estaba mencionando, esa bradicardia, en ese momento hay bacterias en el torrente sanguíneo y una muestra de sangre sería ideal. Sin embargo, ya cuando empiezan a mostrarse síntomas gastrointestinales, a eso de la segunda semana se puede realizar un coprocultivo con una sensibilidad del 30-40, ¿ok? Pero a medida que ya vamos hacia la tercera semana, allí ya podemos realizar otra vez una muestra de sangre porque vamos a tener una bacteriemia, incluso una bacteriemia secundaria. También podemos hacer cultivo de médula ósea, no se realiza de forma rutinaria, pero el de médula ósea es el que tiene la mayor sensibilidad, porque como les dije, uno de los sitios que Salmonella va a utilizar como refugio va a ser la médula ósea. Entonces es una muestra que se puede realizar, pero sobre todo cuando los otros cultivos han dado negativos, se puede hacer, si los otros han dado negativo, se puede hacer como opción siguiente, se puede hacer una muestra de médula ósea y allí se va a cultivar se va a hacer un mielocultivo, mejor dicho. El diagnóstico, ya una vez obtenemos la muestra, vamos a cultivarla en medios no selectivos, podemos cultivarla en el medio de McConkey o también podemos cultivarla en medios selectivos y diferenciales, como es el de Salmonella Shigella, ¿ok? Las colonias que son sospechosas de ser Salmonella entérica van a ser sometidas a pruebas bioquímicas como el agar triple azúcar hierro y el agar lisina hierro para la identificación de forma presuntiva. Y luego se hace un diagnóstico confirmatorio de ese serotipo mediante la identificación de antígenos O y H, utilizando pruebas que tienen como principio el uso de antisueros polivalentes o específicos. Para la prevención, lo más importante es el tema del agua y los alimentos. Entonces necesitamos que haya acceso a agua potable, agua limpia, educar sobre la seguridad alimentaria del agua, educar a los viajeros que van a zonas endémicas y decirles, hey, mira, esta zona es endémica para salmonela, tienes que tener cuidado a la hora del agua y los alimentos que consumes, y también la vacunación contra la fiebre tifoidea en áreas endémicas. Espero que les haya gustado mucho, nos vemos en la siguiente clase.